Estamos a punto de conmemorar el 200 aniversario de independencia de Nicaragua y Centroamérica y el 75 aniversario de independencia de la República de la India. Acompáñenme para recorrer en las páginas de la historia el devenir de Nicaragua y sus desafíos. En 1821, luego de casi 300 años de pertenecer al Imperio Español, Nicaragua y Centroamérica se enfrentó a una serie de acontecimientos que produjeron su independencia. Estos acontecimientos externos e internos los estudiaremos a continuación. Tras la llegada de los españoles a América, el sistema político, social y cultural fue totalmente extirpado y se implantó lo que conocemos como un sincretismo cultural. El sincretismo básicamente en tres ámbitos. En el ámbito religioso y espiritual, que fueron la mezcla de las tradiciones tanto de la Iglesia Católica como elementos culturales propios de los pueblos indígenas, que produjo una serie de fiestas tradicionales. También tendríamos el culinario, que hubo una mezcla de alimentos traídos de España, como las carnes, principalmente elementos indígenas como la papa, el tomate, etc. Por último, las costumbres cotidianas, que fue una mezcla de idiomas, palabras indígenas y españolas, juegos, actividades de esparcimiento, entre otros. Pero ahora bien, la clase social estaba ordenada de la siguiente manera. En primer lugar estaban los españoles y sacerdotes. Ojo, los españoles peninsulares, que eran la clase privilegiada de la época. En segundo nivel estaban los criollos, eran los hijos de los españoles nacidos en América. Y hago esta aclaración porque los criollos, que eran hijos de españoles pero nacidos en América, fueron los que produjeron años más tarde que se naciera lo que nosotros conocemos hoy como independencia. En el tercer nivel tenemos a los mestizos, que tenían prohibido ocupar cargos públicos. Eran artesanos, comerciantes, peones, entre otros oficios. Y en el último nivel estaban los indígenas y mulatos. Estos últimos estaban en la escala social, pero los mulatos eran los que realizaban los servicios domésticos y los trabajos pesados. Esto fue interesante porque hubo una serie de roles para la sociedad, tanto en el mundo, el rol femenino, la familia, los oficios, los lugares de esparcimiento, la vivienda, la vestimenta, la comida, los juegos. Pero luego de 300 años, ¿qué causó la independencia? ¿Cuáles fueron esos motivos que permitieron que se gestara en América un acontecimiento tan importante? Entonces tenemos acontecimientos externos e internos. En los acontecimientos externos podríamos citar la Revolución Francesa de 1789, que se proclama los derechos del hombre y los derechos de la mujer. Aunque estos últimos no fueron reconocidos en primera instancia por el Estado. Luego tendríamos algo entre las causas externas, la invasión napoleónica en España, la independencia de los Estados Unidos, es decir, de las 13 colonias, y las ideas de libertad, aunque no influyeron de inmediato, sin embargo constituyó un elemento primario para lo que más tarde sería la independencia de Centroamérica. También la Ilustración, que proclama la libertad religiosa y la libertad de expresión, el enemigo de la monarquía absoluta y algunas ideas en favor de la república. El grito de Dolores en México también significaría un elemento clave para la independencia de Nicaragua y Centroamérica. Sin embargo, tendremos elementos muy propios, es decir, elementos internos como insurrecciones, sublevaciones de los criollos y mestizos en el Cono Sur, liderados indudablemente por Simón Bolívar, que fue un gran ejemplo, y esta etapa de la independencia del Cono Sur se vivió de tres maneras. La formación y fracaso en los primeros estados, que duró apenas 4 años, de 1910 a 1914, la reconquista realista de 1914 a 1917 y por último las campañas definitivas de independencia de 1914
a 1925. Aparte de eso, podríamos citar el monopolio comercial entre las colonias americanas y los impuestos muy altos que daban origen a contrabando y finalmente produjeron la independencia. La invasión de Napoleón Bonaparte, como he citado, y las Cortes de Cádiz, que vendrían a darle a nuestra América una división política en España. Indudablemente el descontento de los criollos, porque no podían optar a los mismos cargos que los españoles peninsulares. ¿Qué papel jugaron entonces los mestizos? Recordemos que los mestizos tenían prohibido ocupar cargos públicos. Estos tenían de oficio artesanos, peones, entre otros quehaceres. No podían, por lo tanto, optar a cargos públicos. Tampoco podían ostentar de ninguna manera el organizarse, el estar organizado. Ellos fueron los que produjeron o lideraron el proceso de independencia. Veamos cómo estos grupos liderados y organizados por ellos mismos encabezaron su propia independencia. ¿Cómo estaban organizados el gobierno nacional luego de la independencia? Se organizó principalmente de tres maneras. Número 1, se formó la República Federal Centroamericana, luego de pertenecer, tras unos meses, al Imperio Mexicano. 5 estados: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta fue una manera de defenderse a amenazas externas. En el norte, México y Estados Unidos, y en el sur, Colombia. Sin embargo, el 30 de abril de 1838, Nicaragua se constituyó en un estado libre y soberano. Nicaragua se retorna república, pero una nación debilitada por conflictos internos y externos que produjeron que aventureros como William Walker se autonombrara presidente y produjera lo que nosotros conocemos aquí en Nicaragua como la Guerra Nacional. Una muestra de valentía daría luz en ese momento. Héroes nacionales como Andrés Castro y José Dolores Estrada defenderían nuestra nación. Pero, honestamente, ¿qué beneficios trajo independizarse? La independencia fue proclamada el 15 de septiembre de 1821, pero trajo pocos cambios en el sistema político. ¿Acaso un nombre de fondo? Gavino Gavinza continuó siendo el capitán general. ¿Y quién iba a gobernar? Estaba claro, en ese contexto, el hombre más fuerte, el que tenía más armas, el uso y abuso del poder se volvió un medio para tornar al poder. El pueblo nunca tuvo conciencia de lo que significaba en realidad una independencia. Es decir, el término independencia simplemente fue utilizado por los criollos o la nobleza criolla que pretendía tener plenos derechos como los españoles peninsulares. ¿Qué pasó con Nicaragua después de la independencia? Nicaragua libró por 200 años una serie de conflictos. Guerras nacionales como en 1856 contra el filibusterismo esclavista de William Walker. Luego 30 años conservadores. Posteriormente una revolución liberal de 1893 a 1909 que produjo indudablemente la transformación del Estado Nacional. Por ejemplo, derechos de la mujer, libertades, derechos a inscripción pública, cementerios laicos, separación de Estado e Iglesia, le darían de cierta manera la modernidad de un Estado nicaragüense. Posteriormente, tendríamos la intervención norteamericana de 1912 a 1934. Valga aclarar que la revolución liberal liderada indudablemente por don José Santos Zelaya significaba un riesgo para los Estados Unidos. En principio, por la unificación de los países de Nicaragua, Honduras y El Salvador, conocido como la Gran República Centroamericana, pero también por las ideas que José Santos Zelaya tenía de desarrollo político, económico y social. La intervención norteamericana iniciaría con aquel documento conocido como la Nota Knox.
Ese fue el punto partida. Luego tendríamos a héroes nacionales en ese momento como Benjamín Celedón. Fue Benjamín Celedón el gestor de la lucha contra esa intervención, muerto el 4 de octubre de 1912. Augusto Cesandino vería el cuerpo arrastrado por las calles y en él nacería la lucha de la identidad de los pueblos. Augusto Cesandino posteriormente lucharía contra la intervención norteamericana hasta morir en manos de Somoza. 50 años duró la dinastía de Somoza en este país y por último tendríamos la Revolución Popular Sandinista. Como hemos visto, estimados amigos y amigas, Nicaragua durante los últimos 200 años de independencia siempre ha sido un país de lucha y sacrificio, de esfuerzo, constancia, hidalguía, pero sobre todo una nación que busca y quiere la paz. Managua, linda Managua, con destinos novedosos y atractivos. Comienza tu recorrido en el Puerto Salvador Allende, un complejo turístico con una amplia variedad de servicios. Continúa al Paseo Solotlán, la antigua Catedral de Managua, el Palacio Nacional de la Cultura y el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Es imperdible disfrutar tu deporte favorito en el Polideportivo Alexis Argüello, Complejo de Piscinas Michelle Richardson o en el nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Los managuas te dirán que ir a la Loma de Tizcapa es ley. Apreciarás casi toda la capital, incluyendo el lago Solotlán y la península Chiltepe. Pochomil y Mazachapa podrían estar en tu recorrido si quieres agregar sol y playa. Por las noches, Managua te tentará con sus inigualables fritangas. Arma tu gira, porque Managua te espera. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Mi linda Managua, de trenzas muy orgullosa, vas estrenando peinados.
Heroica colmada de folclor, siempre te enamora. Iniciamos recorriendo la ciudad para apreciar sus iglesias, mercado de artesanías y sus sabores en el Tiangue de Monimbó. Catarina es el vivero más grande de Nicaragua, por lo que junto a su majestuoso mirador y clima perfecto te encantará. Visita también Niquinomo, la cuna del general Sandino, con sus calles pintorescas y su historia de pueblo valiente. La cratérica Laguna de Apoyo es perfecta para pasar un fin de semana en familia, lejos del bullicio de la ciudad, disfrutando la naturaleza. Termina este viaje en Nindirí, visitando el Parque Saurio y el imponente volcán Masaya, donde Nick Wallenda caminó sobre su activo lago de lava. Masaya es aguizotes, toro venado, bao, sopa de mondongo, tamuga y epicentro de las fiestas patronales más largas de Nicaragua. Masaya te espera. Nicaragua, toda dulce con amor para vos.
Nicaragua, única, original.